presentó al CASES el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de la Universidad de Guayaquil. Dentro de este plan se manejan diferentes ejes estratégicos y en uno de los ejes es a nivel estudiantil. Dentro del área de estudiantes, pues vinculante de forma directa para nuestra jefatura y para nuestra coordinación, tenemos 4 proyectos en los que se ha trabajado. El primer proyecto, que es UG Siempre Inclusiva, que lo va a explicar Sally un poquito más adelante, que tiene que ver con todo el proceso de sensibilización a la comunidad universitaria con respecto a temas de necesidades educativas especiales o altas capacidades. También tenemos también el proyecto de evaluación psicosocial para estudiantes de primer nivel. Tenemos el proyecto de seguimiento a estudiantes con necesidades educativas asociadas a una discapacidad, y con el proyecto de seguimiento a los estudiantes que son beneficiarios del proceso de ayudas económicas o que estén cursando una tercera matrícula. Estos 4 proyectos son ejes estratégicos que al final del periodo, en el mes de enero, la primera semana de febrero, ya hay que hacer la primera evaluación de resultados de los 2 semestres de la implementación de los mismos, los cuales tenemos que evidenciar ante el CASES mediante un informe consolidado a nivel de universidad. Pero así como nosotros lo tenemos que hacer a nivel de universidad, las áreas que nos van a repotenciar de dicha información son las unidades académicas. Y por ese motivo, nosotros estamos visitando cada una de las facultades con la finalidad de socializar ese proyecto que fue implementado de una forma mediana el semestre pasado, mas sin embargo, desde este ciclo es totalmente obligatorio. ¿Qué es lo que buscamos? No es algo complicado, sino es definir ciertos instrumentos que los docentes que tienen a un chico con necesidad educativa asociada a una discapacidad deben de reportar. Que el gestor de bienestar estudiantil de carrera debe realizar un seguimiento y a su vez el gestor de facultad pues debe de hacer esta supervisión. Que se efectúe este proceso, ¿no? Entonces, pero como básicamente nosotros siempre tenemos el acercamiento directo hacia el gestor de bienestar, pero no mucho hacia los gestores o docentes de la universidad, de la facultad. Por ese motivo se va a explicar estos instrumentos, cómo es el uso, lo va a hacer en este caso la psicóloga Sally Ruales, y dentro de nuestro personal también está la doctora María Leonor Santander Villao, que es nuestra psicóloga educativa y es la que maneja directamente necesidades educativas especiales, pero Sally es la psicóloga que hace esa atención primaria y la derivación y seguimiento de las áreas de terceras matrículas y ayudas económicas. Pero en este caso ella va a dar la presentación y difundir el proyecto porque la doctora está de vacaciones, más sin embargo con ella podemos centralizar todo tipo de atenciones y guiarnos en cualquier momento que necesitemos. Entonces, dando estas indicaciones, pues le doy el paso a la psicóloga Sally Ruales para que pueda hacer su disertación, espero que pueda ser de bastante ayuda, y al final de la misma podemos hacer consultas o alguna recomendación en caso de que tenga que con mucho grado de Sally, puedes dar disertación. Perfecto, muy amable ingeniera, muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes, estimados docentes, gestores. Por favor, ¿me confirman si se escucha bien? Sí, por mi parte ya. Sí. Perfecto. Si en algún momento hay fallas con el tema del audio, por favor me pueden comunicar. Perfecto. Nosotros somos la Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil. Y en este caso, pues, quienes les vamos a dar la charla el día de hoy, la Jefatura de Consejería Académica y Seguimiento a Graduados. Como coordinación manejamos 3 jefaturas: Salud Estudiantil, Consejería Académica y Protección Social. Entonces sepan que ustedes, pues, pueden estar en contacto con nosotros para cualquier apoyo que necesiten. Como nos comentaba la ingeniera Carla Muñoz, jefa de Consejería Académica y Seguimiento a Graduados, tenemos varios proyectos que son los que estamos encaminando a través de la misión del cumplimiento para el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de la Comunidad Universitaria, alineándonos también a las normativas del CASES, a la LOES y pues diferentes reglamentación interna que presenta la universidad. Tenemos 3 proyectos como jefatura, que es el proyecto de seguimiento a estudiantes con necesidades educativas especiales, asociadas o no asociadas a una discapacidad, que lo vamos a ver más adelante, las distintas herramientas que vamos a presentar para ustedes. También el proyecto de sensibilización
UG Siempre Inclusiva, y el proyecto de seguimiento a estudiantes beneficiarios de ayudas económicas y terceras matrículas. En este caso también importante un poco el tema de la sensibilización. En muchos casos se desconoce qué implica una persona con necesidades educativas especiales o un estudiante con necesidades educativas especiales. Vemos que es aquel que en comparación con sus compañeros se encuentra muy por debajo o muy por encima de las habilidades cognitivas y por ello requiere que se incorporen en su proceso de enseñanza-aprendizaje apoyos especializados que ayuden a un currículo adaptado para este estudiante que en ciertos casos pues presenta ciertas necesidades que pueden ser transitorias. Dentro del campo de las necesidades educativas especiales vamos a visualizar dos categorías. Tenemos las no asociadas a una discapacidad y por otra parte las necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad. En las necesidades educativas asociadas a una discapacidad pues vamos a tener la discapacidad intelectual. Tenemos muchos estudiantes que presentan déficit intelectual. Tenemos la discapacidad física, discapacidad sensorial. Por discapacidad sensorial entendemos tanto la visual como la auditiva, esa es discapacidad sensorial. Tenemos también una condición que se conoce como multidiscapacidad. Si me ayudan, por favor, hay un ruido de fondo. Perfecto. Tenemos la multidiscapacidad. En este caso, ¿a qué nos referimos? Podemos tener un estudiante que presente más de una condición. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública siempre va a poner el porcentaje más alto en el tema de carnetización e identificación. Pero eso no exime que el estudiante pueda tener una discapacidad física, a la vez una discapacidad auditiva y una discapacidad visual, ¿no? Entonces, sí existen estos casos también dentro de la universidad. Y por otro lado, también tenemos los distintos trastornos generalizados del desarrollo, como puede ser el autismo, el síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros, ¿no? Por otra parte, también identificar, tanto como docentes o gestores, que existen también las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Y con esto nos referimos a las distintas dificultades del aprendizaje que se pueden presentar, como la dislexia, discalculia, disgrafía, pues, entre otras, ¿no? Más adelante la vamos a ver más detallado. Tenemos también casos de vulnerabilidad, como las distintas enfermedades catastróficas o en ciertos casos la gran situación de violencia que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Muchos estudiantes son víctimas de extorsión o las famosas vacunas, como se les suele decir, y son procesos que realmente a nivel psicosocial va a incurrir de cierta manera en una afectación de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso forman parte también de las necesidades educativas especiales. Por otra parte, tenemos la categoría de los estudiantes con dotación superior. Importante poder recalcar, ¿por qué un estudiante con dotación superior? Son jóvenes que presentan un coeficiente intelectual muy alto y con un currículo que está adaptado a la media, pues ellos tienden a sentirse un poco frustrados, bastante dificultad para concentrarse o incluso realizar ciertas actividades. Entonces, pues ellos también van a estar dentro de lo que es el proceso de las necesidades educativas. Tenemos también los estudiantes con segunda o tercera matrícula y por otra parte los beneficiarios de ayudas económicas. En el caso de los estudiantes de tercera matrícula, importante el proceso de seguimiento, debido a que sabemos que si el estudiante pierde la tercera matrícula, realmente está en un riesgo de que puede perder toda la carrera. Como nos demanda la normativa interna de la universidad, la tercera matrícula es una excepcionalidad que se le ofrece al estudiante. Si éste llegase a perder esa tercera matrícula, pues realmente pierde toda la carrera. Entonces realmente es el gran riesgo que tenemos con estos chicos que cursan una tercera matrícula y la importancia realmente de poder hacer el seguimiento. Tenemos muchos casos de estudiantes que están cursando una tercera matrícula o que tuvieron diferentes tipos de dificultades en su proceso académico y lamentablemente se acercan a nosotros cuando ya está todo perdido, cuando ya desaprobaron pues, sus ciclos, cuando realmente perdieron su tercera matrícula. Entonces, la importancia del seguimiento precisamente poder abordar a estos estudiantes desde una primera instancia para poder hacer las derivaciones respectivas según sea el caso. Nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinar en apoyo con el área de salud estudiantil, si el estudiante requiere derivación psicológica, o también con la Escuela de Tecnología Médica, si el estudiante requiere atención psicopedagógica, de terapista ocupacional, o pues distintos procesos en el cual nosotros le podamos brindar un acompañamiento y un afianzamiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, también los estudiantes beneficiarios de ayudas económicas
debido a que ellos necesitan un proceso de seguimiento. Al recibir esta ayuda o esta bonificación por parte del Estado, necesitamos también nosotros evidenciar que el estudiante está haciendo un buen uso de estos recursos públicos. Se da el caso de que muchos estudiantes reciben la ayuda económica y el ciclo inmediato, pues ya simplemente anulan la matrícula o no siguen estudiando o incluso pierden hasta la carrera. Entonces, realmente hacer un seguimiento de que hagan un buen uso de estos fondos. Perfecto. Como mencionamos, los distintos trastornos del aprendizaje que se pueden presentar, tenemos la dislexia, que es el trastorno del lenguaje escrito, que va a presentar en este caso, pues la persona dificultades al leer. Tenemos la discalculia, trastorno del cálculo y dificultades para contar en este caso. La dispraxia, que es el trastorno a nivel de gesticulación. Va a haber dificultades para dibujar, hacer trazos, incluso dificultades para atarse los cordones o diferentes tipos de actividades cotidianas. En el caso de la disfasia, es el trastorno del lenguaje oral y van a haber dificultades para poder hablar. En este caso, pues podemos tener estudiantes que tengan algún tipo de tartamudez o dificultades para poder expresarse. Perfecto. Tenemos también la disortografía, que es el trastorno a nivel de ortografía, que son las dificultades ortográficas que se le va a presentar a los estudiantes, y la disgrafía, el trastorno en la escritura, ¿no? Que va a ser la dificultad, mil disculpas por el ruido atmosférico, la dificultad para poder escribir. En este caso, lo que solicita Bienestar Estudiantil en un apoyo mancomunado, tanto ustedes como docentes y los distintos gestores de las unidades académicas, no es que diagnostique al estudiante o de cierta manera, pues, pueda identificar si el estudiante tiene alguna de estas características o alguna necesidad determinada. Más adelante vamos a ver que existe la ficha de observación docente, en la cual si ustedes identifican que dentro de su salón de clases tienen un estudiante con una condición repetitiva que se presenta a lo largo del tiempo, lo podemos identificar también. Entonces vamos a ver eso más adelante, pero la importancia de que conozcan estos distintos tipos de características que se pueden presentar o trastornos a nivel de aprendizaje. Por otro lado, tenemos también los factores que pueden incurrir en la vulnerabilidad. Existen diferentes tipos de factores que pueden incurrir en ello, como tenemos que el estudiante tenga o un antecedente de una historia de abuso infantil, pobreza o desventaja, incluso la exclusión social, que son casos que se presentan, aspiraciones no satisfechas o logros no alcanzados. A veces muchos chicos sienten que están cursando una carrera porque tal vez no alcanzaron el puntaje y pues no les quedó de otra, ¿no? Entonces, son procesos que van a incurrir también un cierto tipo de repercusión en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos experiencias de criminalidad, procesos de discriminación, víctimas o testigos de un crimen de discriminación, también que presenten algún tipo de historial de abuso de drogas o alcohol, conflictos de rechazo entre sus pares, entre sus compañeros, algún tipo de discriminación que se pueda dar también, problemas de salud mental. Es una problemática que también se presenta en nuestra población universitaria y nosotros como Bienestar Estudiantil los invitamos, tanto a ustedes como docentes y gestores, a que si detectan un caso que presente alguna de estas características, ustedes puedan hacer la derivación a esa área para que nosotros podamos hacer el acompañamiento y seguimiento oportuno de estos estudiantes. En el caso de estudiantes que presenten algún tipo de problemática a nivel psicológico, emocional, pues nosotros también damos ese acompañamiento. Muchos chicos a veces pasan por distintos tipos de problemáticas a nivel familiar, personal, hablamos de procesos de divorcio, un proceso de duelo, diferentes tipos de situaciones que pueden incurrir de manera, se puede decir, transitoria, que este estudiante durante un determinado ciclo académico no rinda como se debería o de pronto falte mucho a clases, se dan muchos de estos procesos, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer la derivación con nosotros para poder brindar el acompañamiento oportuno de estos chicos. Se puede dar también procesos, como ya lo mencionábamos, de crisis personal o de identidad y pues los distintos procesos que se incurren en el tema de la vulnerabilidad. Con relación a ello también vamos a ver lo que ya mencionábamos anteriormente, el tema de la dotación superior. Los estudiantes con altas capacidades. Es un tema a veces bastante incomprendido o incluso ignorado por muchos de nosotros. ¿Qué pasa cuando tenemos un estudiante con un coeficiente intelectual y que denota una dotación superior? Pues son
jóvenes que van a presentar gran capacidad de observación, un uso superior del lenguaje, una enorme curiosidad, también una gran sensibilidad, tienden a ser perfeccionistas, una elevada capacidad de concentración, tienden también a tener un elevado índice en cuestiones referentes a temas de moralidad, gran poder de razonamiento, sentimientos de ser diferentes en ciertos casos, un alto nivel de actividad, tienden a ser un poco hiperactivos en muchos de los casos, son de aprendizaje rápido, tienen gran capacidad para memorización y otro de los factores es que debido a que están por arriba de la media, ellos tienden a presentar gran inconformidad. De pronto en ciertas actividades o en la currícula en general que se presenta para el estudiante promedio, pues ellos tienden a sentirse muy inconformes o incluso frustrados con este proceso, ¿no? Son personas que presentan gran independencia, gran imaginación, un agudo sentido del humor en ciertos casos, disincronía intelectual y emocional, y suelen hacer a veces preguntas inusuales a sus docentes o incluso bombardear con preguntas y pues esto nos denota también que son estudiantes que presentan una dotación superior, ¿no? Y también entran dentro de la categoría de estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, por otra parte, compartimos también con ustedes acerca de los distintos procesos que llevamos como jefatura de consejería académica, que es el proceso de terceras matrículas y el proceso de ayudas económicas. En el caso del proceso de terceras matrículas, pues el día de hoy, del 4 al 18 de julio, se apertura el proceso para que los estudiantes que tienen que realizar distintos tipos de reingresos lo puedan efectuar a través del SIUP, ¿no? Nuestro trabajador social del área está encargado de hacer los distintos talleres de difusión para informar al estudiante cómo debe realizar este proceso y poder efectuar su postulación. Y por otra parte, también tenemos el proceso de ayudas económicas, que es un proceso que se realiza una vez al año y como estudiantes tienen opción hasta 3 veces durante todo su ciclo académico, todo su periodo académico, perdón, a poder postular este proceso por diferentes causales. Puede ser por excelencia académica, por carencia de recursos económicos, por temas de discapacidad, enfermedades catastróficas, pueblos y nacionalidades y por excelencia deportiva. Entonces, los estudiantes a veces desconocen que tienen estos beneficios por parte de la universidad, ¿no? El tema de ayudas económicas y por otra parte el proceso de terceras matrículas que actualmente está aperturado en el SIUP. Por otra parte tenemos también los tipos de discapacidad. Ya mencionábamos al inicio, ¿no? Vamos a tener la discapacidad motriz, discapacidad visual, la discapacidad, tanto la visual como la auditiva se la conoce como discapacidad sensorial. Tenemos también la discapacidad intelectual, la psicosocial y la multidiscapacidad, cuando se mezcla más de una discapacidad. Pues realmente comentarles que en una población de 60,000 estudiantes matriculados para este ciclo, tenemos un aproximado de 439 estudiantes que presentan discapacidad. Y realmente tenemos cada una de estas categorías en la universidad. Entonces, es un gran reto para todos nosotros, pero importante poder hacer el proceso de sensibilización. Bueno, mencionarles también el porqué también de esta charla de sensibilización y los distintos procesos que llevamos como jefatura, tanto la doctora María Leonor Santander Villao, que es la encargada del proceso de necesidades educativas especiales, quien les habla, la psicóloga Sally Ruales, encargada del proceso de tercera matrícula, y pues también tenemos por otro lado nuestro trabajador social, el licenciado Jonathan Cobeña, pues con quien también está siempre presto para poder colaborar con ustedes. Vamos a tener las distintas herramientas para lo que es el seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Como principal objetivo tenemos desarrollar acciones en el ámbito social académico a través de procesos inclusivos de identificación, acompañamiento y seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas especiales en la Universidad de Guayaquil. Vamos a tener las diferentes herramientas, como vamos a visualizar la matriz de identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta matriz la elaboramos nosotros como jefatura y ya fue compartida con las distintas autoridades de las 17 unidades académicas. Ustedes ya cuentan con esta matriz por parte de las autoridades que ya fue socializada. Por otra parte, también tenemos la guía de observación docente. Como ya lo mencionábamos al inicio, si el docente dentro de su salón de clases evidencia que dentro de la matriz de identificación de estudiantes
de pronto tiene un estudiante que no que no esté dentro de esta matriz, pero que él se da cuenta que a través de ciertas acciones repetitivas puede identificar ciertos rasgos. No hablamos de diagnosticar, va a identificar ciertos rasgos mediante acciones repetitivas que presenta el estudiante. Esto se puede dar tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Como nos hacían la consulta de docentes el día de ayer, ¿qué pasa si yo estoy dando clases virtuales? ¿Cómo yo puedo identificar? Pues existen diferentes rasgos, como vamos a ver más adelante en la guía de observación, tanto para las clases presenciales como virtuales, que se van a presentar y que el docente puede de cierta manera identificar que se está presentando alguna problemática en el estudiante. A veces los estudiantes se conectan, tienen la cámara apagada, no la quieren prender, o se dan distintos tipos de situaciones que el docente puede identificar. Tenemos por otra parte también el informe de adaptación inclusiva y la matriz de gestión, que son las distintas herramientas para el proceso de seguimiento a las necesidades educativas especiales. Importante conocer también cómo se hace este proceso de identificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces vamos a ver un poco la ruta de actuación. Tenemos que terminado el proceso de matriculación, nosotros como Jefatura de Consejería Académica solicitamos a DGTI la matriz de estudiantes matriculados para el presente ciclo. Una vez que DGTI nos concede esta matriz, luego de los distintos procesos de matriculación que existen, sabemos que existen matrículas ordinarias, extraordinarias, especiales, y pues es un proceso que lleva tiempo. Entonces realmente nosotros hubiéramos querido poder entregar esta información con ustedes, estas distintas matrices de identificación desde que iniciaron el ciclo, pero realmente pues es un proceso que se ha complicado un poco y estamos ya bastante avanzados, ¿no? Pero pues queriendo continuar con el proceso de seguimiento de los estudiantes. Una vez que nosotros tenemos la matriz, realizamos la depuración y elaboramos la matriz de identificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales por cada una de las 17 facultades de la Universidad de Guayaquil. Las autoridades de las unidades académicas y los gestores de bienestar estudiantil reciben esta matriz de identificación para luego ser socializadas con los distintos docentes que tengan en sus salones de clase estudiantes que se identifiquen con una necesidad educativa especial, una tercera matrícula o un proceso de ayudas económicas. La matriz es socializada, como ya lo comentábamos, con los docentes. El gestor recibirá de los docentes identificaciones no referidas en la matriz. Es decir, tenemos la guía de observación docente, en la cual si el docente ve que dentro de su salón de clases él no ha recibido la matriz de identificación porque efectivamente se evidencia que él no tiene ningún estudiante con necesidad educativa especial para el presente periodo, pero el docente sí recibe la guía de observación. Entonces, si el docente identifica, perfecto, me han dicho que dentro de la matriz de identificación no me tocó ningún estudiante con necesidad educativa especial, pero yo he podido evidenciar a través del día a día, del estar con los estudiantes, del compartir con ellos y poder identificar ciertas acciones repetitivas que identifico como una problemática que me puede dar señales de que este estudiante tiene una posible necesidad educativa. Es decir, no lo voy a diagnosticar como docente, pero sí lo voy a identificar. Entonces ahí vamos a llenar la guía de observación docente, que ya la veremos más detalladamente en las siguientes diapositivas. Perfecto. Como mencionábamos, de ser necesario, se realizará la derivación respectiva a la Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil, a esta jefatura, para realizar atenciones especializadas a los estudiantes, si necesita derivación psicológica, derivación psicopedagógica o un primer acercamiento inicial por el área de psicología, pues nosotros estamos prestos para brindar ese acompañamiento también al estudiante. Tenemos que una vez que termina el ciclo académico, se solicitará a los docentes el informe de acciones docentes inclusivas, que será el apoyo para los próximos ciclos, ¿no? Esta información será solicitada a los docentes por parte de la gestoría de bienestar estudiantil de cada una de sus unidades académicas. El docente o gestor puede solicitar a nosotros como bienestar estudiantil asesoría sobre las distintas acciones inclusivas que podrían realizar con sus estudiantes. Es decir, el docente tiene para este ciclo un estudiante que presenta una discapacidad visual, una discapacidad auditiva y tal vez necesita un poco de apoyo o asesoría sobre qué acciones inclusivas mínimas podría realizar, pues puede comunicarse con nosotros, que siempre estamos prestos a poder brindarles esa cobertura. Y pues ya había compartido, me parece que en el chat, los correos electrónicos de esta jefatura, pero les voy a repetir. Jefatura de Consejería Académica y Seguimiento a Graduados, el correo es consejeriaacadémica.sg@ug.edu.es. Con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros para cualquier asesoría.
Tenemos lo que ya comentábamos, la matriz de identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta matriz es la que elaboramos nosotros como jefatura y como van a visualizar, está compuesta por los datos académicos, datos de filiación, las distintas necesidades educativas que pueda presentar el estudiante y pues datos personales como correo electrónico. Es importante también que ustedes refieran el número de vez de matrícula. Si este estudiante está cursando una segunda o tercera matrícula, importante poder identificar. Perfecto. Y de igual manera vamos a tener, que es el mismo insumo, similar, no cambia en gran medida, la matriz de identificación de los estudiantes, beneficiarios de ayudas económicas y de los estudiantes que cursan su tercera matrícula. Si bien es cierto, en el caso de las ayudas económicas, es una matriz que no hemos compartido con ustedes como unidad académica, debido a que este proceso todavía se encuentra en curso en el Ministerio de Finanzas y pues nosotros como jefatura aún no recibimos la lista, el consolidado de los estudiantes que han sido beneficiarios. Entonces, pues mientras este proceso se lleva a cabo, nosotros pues seguimos en la espera de recibir esas matrices. Entonces, por ahora no hemos compartido este insumo con ustedes, pero esperamos en futuros ciclos poder seguir también con el seguimiento y la identificación de los estudiantes en ayudas económicas. Perfecto. Lo que vamos a ver para este ciclo es el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales y para los estudiantes con tercera matrícula. Psicóloga, ¿se le puede hacer una pregunta? En este momento una Sí, docente claro. me hace una pregunta. ¿Le puedo transmitir la pregunta? Por supuesto, sí, muy amable. Me acaban de preguntar algo que dice, ¿cómo se aplica en el caso de que un estudiante tenga epilepsia? ¿Aplicaría ahí como una necesidad educativa especial? Por supuesto, sí. En el caso de estudiantes con esquizofrenia que presentan epilepsia, distintos tipos de problemáticas, dentro de lo que son las necesidades educativas especiales psicosociales, dentro de ese ámbito. Si el docente puede identificar a un estudiante, ya vamos a ver más adelante, le voy a poner la guía de observación docente, es uno de los insumos que le comentaba. De pronto este estudiante con epilepsia, ustedes verifican que no está dentro de la matriz de identificación que nosotros le hemos compartido, porque a veces el estudiante no se identifica, no sube al SIUC su carnet o no comenta al docente o al gestor su condición. Entonces, pues son estudiantes que no van a estar dentro de la matriz. Pero si usted como docente puede identificar esta condición, vamos a llenar este insumo, la guía de observación docente. Esta guía de observación docente está diseñada para indicar aspectos biopsicosociales relevantes del estudiante y poder obtener información de características limitantes en los discentes de la Universidad de Guayaquil, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esta información proporcionada tiene un carácter de confidencialidad y será revisada para realizar asesorías bidireccionales de las mejoras de competencia. Entonces tenemos que el objetivo de este insumo, que es la guía de observación docente, es obtener información sobre características limitantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de esta universidad. Los indicadores, vamos a ver esta guía, como la visualizan aquí, está compuesta por 50 indicadores. Entre los indicadores presentados se debe marcar con una X las características que se presentan de manera repetitiva. Importante recalcar esto. No aplica si el docente dice el estudiante presenta una condición, pero se ha dado una única vez y nunca más se volvió a repetir. La condición tiene que ser repetitiva y pues que sea un proceso que afecte el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces aquí vamos a tener en esta guía, pues es bastante fácil de llenar. Tenemos los datos como nombre del estudiante, la facultad, vamos a poner el semestre en el cual se encuentra o de pronto si está en titulación, la edad, la carrera y la jornada que está cursando. Y por otra parte, pues vamos a ver las distintas categorías de indicadores que tenemos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, tenemos el indicador número 9 que dice, tiene escaso discernimiento lógico. Si el docente identifica que el estudiante presenta esta condición, lo va a marcar con una X. Importante recalcar que en estos indicadores no es necesario que el estudiante tenga los 50 indicadores marcados. Puede ser un rasgo, pueden ser 2, 3, eso es indiferente. Pero pues aquí van a haber diferentes categorías. Tenemos otro ejemplo, el indicador 17 dice, no se expresa claramente o habla con voz demasiado baja, lo vamos a marcar. Tenemos el indicador número 12, lento y carente de iniciativa en las clases. Esto nos puede dar
un indicativo de un estudiante que quizá está pasando por un proceso depresivo mayor, un estudiante que tal vez necesita un acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Entonces es importante que ustedes puedan ser una ayuda también para bienestar estudiantil con ese proceso de identificación, ese proceso de observación que hace el docente. Es muy importante. Solamente para comentarles, yo sé que ustedes son una de las facultades más numerosas también que tenemos en nuestra universidad. Como nosotros como consejería académica tenemos un equipo de 3 analistas para una población de 60,000 estudiantes. Entonces realmente verán que es un gran reto y un desafío que tenemos, pero realmente todos estamos encaminados a un objetivo común de lograr este proceso de sensibilización dentro de lo que es nuestra alma mater. Perfecto, entonces ustedes van a tener lo que es la guía de observación docente, en la cual le vamos a solicitar el apoyo, y pues la docente que nos comentaba del caso de su estudiante con epilepsia, por favor quisiera que nos hicieran la derivación de esta estudiante a través de su gestora a esta área para nosotros poder hacer el primer acercamiento y la derivación al área de salud estudiantil. De pronto a veces la estudiante por carencia de recursos no está siendo medicada, no está recibiendo el tratamiento oportuno, entonces realmente ellos cuentan con ese servicio totalmente gratuito, ¿no? Bueno, también tenemos cómo se da el proceso de derivación estudiantil, como ya lo mencionamos. Se debe comunicar con el gestor, el docente se debe comunicar con el gestor de bienestar estudiantil de su carrera, indicando la condición del estudiante. En este caso ponemos el caso del ejemplo de la estudiante con epilepsia. Entonces va a comunicar el caso del estudiante con su gestor y el gestor realizará el primer acercamiento con el estudiante y la información referida por el docente, pues en este caso es confidencial, es decir, el gestor no va a decir tu docente tal me dijo, no, eso va a ser una información estrictamente confidencial. Lo que sí el gestor va a hacer es un primer acercamiento, una entrevista con el estudiante, a comentarle, pues me han indicado que presentas esta condición, quisiera hacer este primer acercamiento contigo para poder brindarte el acompañamiento académico oportuno y derivarte al área de bienestar estudiantil, donde te van a brindar un abordaje más especializado con un equipo multidisciplinar, ¿no? El docente realizará un informe de acciones docentes inclusivas tipo 1 realizados en el ciclo al estudiante. Es decir, el docente puede indicar, de pronto en el caso de un estudiante con una discapacidad auditiva o un déficit auditivo, como una acción inclusiva mínima, este estudiante pues dice que se sentara en las primeras filas para que él pudiera ver mejor cómo yo gesticulaba, escuchar de mejor manera, y pues eso ya incluye como una acción inclusiva. O de pronto tenemos un estudiante que tiene discapacidad física y tiene dificultades para movilizarse, trasladarse, y de pronto el salón de clase es en el último piso en el caso de que sea el caso, y pues una acción inclusiva puede ser que el docente diga, no, nosotros nos vamos a trasladar a la última planta para que el estudiante pueda acceder libremente a las clases. Son diferentes acciones mínimas que se van a realizar. Realmente no hablamos de situaciones mayores. Lo que nos demanda la normativa superior, tanto la LOES como el CES y las distintas normativas internas, hablan incluso de una currícula adaptada. Pero aquí realmente lo que estamos viendo son acciones mínimas e inclusivas que vamos a realizar. Entonces realmente es un proceso, es un gran reto, pero vamos poco a poco avanzando por este camino de la inclusión. Tenemos que el docente... Estimada psicóloga, ¿Sí? buen día. Hay un docente que también quiere hacer una pregunta, ingeniero Fuentes. Perfecto, sí, adelante. Mi estimada, buenos días. Le Buenos saluda el días. profesor Rubén Fuentes. Buenos Usted días. nos está diciendo que esto está normado inclusive por la LOES, no, y eso lo sabemos que está normado. Ahora mi pregunta va, y no sé si usted sepa, porque usted dice que tiene que haber un acercamiento, si el estudiante tiene algún tipo de situación como la que usted menciona, tiene que haber un acercamiento con el gestor de la carrera, ¿no? Eso me dicen, ¿no? Sí, Y ¿cuál con el sería de la su pregunta? facultad. Sí, mi pregunta va es que no sé si usted tiene conocimiento, pero la cuestión es que nosotros, en todas las facultades, bueno, en ciencias administrativas, las personas que están encargadas no son psicólogos. Entonces, usted me dice que el primer acercamiento debe hacerse con el gestor o el gestor de la facultad, pero la cuestión es que ni el gestor de la Perfecto. carrera ni el de la facultad es psicólogo. Entonces, ¿cómo aplica Ya ahí comprendí su la parte del pregunta, informe? estimado Ajá. docente. Sí, en este caso, tal vez hubo un poco de confusión en ese aspecto. El primer acercamiento es para conocer la condición del estudiante. Ponemos el ejemplo. Ya. La señorita que tiene el problema de la epilepsia. El docente lo identifica, dice, obviamente el docente es la persona que está más allegado al estudiante y que nos puede brindar
ese abordaje a través de la observación. Entonces, el docente identifica, se acerca con el gestor de su carrera y dice, estimado gestor, gestora, he identificado esta condición. Tengo un estudiante que durante sus clases presenta crisis, le dan los ataques de epilepsia y realmente esta condición no está identificada en la matriz. El gestor toma el caso, receta los datos del estudiante y hace el primer acercamiento. Es decir, va a hacer una entrevista, va a conversar con el estudiante, le va a preguntar primero si el estudiante está recibiendo el tratamiento oportuno. Si es una condición que recién se le está presentando o ya viene una condición tal vez médica, si hablamos también de una enfermedad catastrófica que se viene presentando hace mucho tiempo. ¿Cuál es la condición? Una vez que el gestor tiene una visión más amplia de la condición que presenta el estudiante, él procede a hacer la derivación a bienestar estudiantil, que le va a dar la atención especializada. Es decir, la atención psicológica no se la va a brindar ni el gestor ni el docente porque obviamente no es su labor realizarlo de esa manera. Pero sí va a ser ese primer acercamiento primero para que nos informe qué condición está presentando el estudiante. Tal vez hablamos de un tema de vulneración social, el estudiante está siendo víctima de una extorsión, no va a clases o tiene mucho temor de que de pronto sea víctima de algún proceso mayor, ¿no? Entonces el estudiante está faltando mucho, no se comunica, el docente identifica, perfecto, tengo un estudiante que era excelente, cumplía con todas sus actividades, pero de un momento a otro me ha faltado, ya van 3 días que ha faltado, no me presenta ningún tipo de justificativo. Entonces el docente puede comunicarse con el gestor para que el gestor haga este primer acercamiento. El gestor se comunica con el estudiante para conversar con él, a ver cuál es la situación o la problemática que se le está presentando. Entonces realmente un poco el proceso de apoyo por parte del docente a través de la observación que realiza es que pueda trasladar esas distintas dudas, estas distintas situaciones, problemáticas que se puedan presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a su gestor para que el gestor sea en este caso, el que se comunique con bienestar estudiantil. Es como que esa interconexión que queremos tener en tanto docente, gestor y bienestar estudiantil. Y de igual manera, si nosotros como bienestar estudiantil necesitamos hacer algún tipo de recomendación o incluso asesoría sobre el proceso inclusivo que podría realizar el docente, pues lo vamos a trasladar tanto a través del gestor y pues a su vez a través del docente, ¿no? Al docente. Entonces, no sé si presentan alguna otra duda adicional o continuamos. Perfecto, entonces vamos a continuar. A continuación vemos también lo que es el informe de adaptación inclusiva docente, en el cual vamos a ver que está compuesto por datos informativos, como el nombre y apellido del estudiante, carrera, ciclo, el tipo de discapacidad y en este caso el porcentaje. También vamos a poner el nombre del docente, la materia que está viendo y la fecha que va a entregar este informe. Importante que estos insumos, en el caso de ser entregados en físico, el docente se pueda quedar con una copia y tener evidencias del proceso que viene realizando. Toda acción inclusiva que realicen como docentes, como gestores, tiene que quedar evidenciada. Sabemos que cuando se dan los distintos tipos de procesos de acreditación de la universidad, de pronto viene el CES y nos solicita cuáles son las acciones que se han venido realizando. Y si bien es cierto, sabemos que los docentes, los gestores y bueno, las distintas unidades administrativas realizamos un proceso muy arduo de acompañamiento al estudiante, pero en muchos casos nuestra gran falencia, nuestro gran error ha sido que no lo dejamos evidenciado. Es decir, el docente nos dice, sí, yo realicé tutorías con el estudiante, yo realicé un proceso de acompañamiento, un proceso de ciertas adaptaciones, pero no queda evidenciado, no hay un consentimiento informado, un correo de evidencia en el cual se haya citado al estudiante. A veces el docente dice, sí, yo lo llamé vía telefónica, le envié un mensajito por WhatsApp, pero ya se me borró. Entonces, realmente una recomendación es poder dejar evidenciado todos estos procesos de acciones inclusivas que ustedes realicen con el estudiante, ¿no? Y el correo electrónico, que es una vía por el cual pues nosotros podemos evidenciar los distintos procesos que realizamos también. Bueno, en este informe también vamos a ver que tenemos los antecedentes, en el cual nos indica lo siguiente. Mencionar cómo conoció la situación del estudiante, si fue referido por bienestar estudiantil de la unidad académica a través de la matriz de identificación o fue observado por acciones recurrentes que le afectaban en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la guía de observación docente, ¿no? Entonces, únicamente, pues, este informe es bastante breve, tiene que ser bastante sencillo, únicamente el docente va a poner, conocí la condición del estudiante porque durante una clase el estudiante tuvo una crisis y pues de esa manera lo pude identificar. Perfecto. Es la manera como el docente tuvo conocimiento de este proceso, ¿no?
O de pronto va a poner, conocí la condición del estudiante porque me hicieron llegar la guía de la matriz de identificación y pues pude conocer de esta manera la condición que presenta el estudiante. Vamos a tener por otra parte también apartados como el desempeño del estudiante, actividades utilizadas para alcanzar las competencias. Hablábamos de las acciones mínimas inclusivas, como el hecho de hacer que el estudiante se siente más adelante, si tiene dificultades para escuchar o tiene un tema de disminución visual, o el tema de pronto si es un estudiante con un déficit intelectual, un déficit cognitivo, poder brindarle la posibilidad de que él tenga unos minutos más para terminar el examen, o de pronto realizar algún tipo de actividad. Si vemos que es un estudiante que de pronto está pasando por problemáticas psicosociales, un tema de duelo, un tema psicológico que le afecta en gran medida, pues darle la oportunidad de alguna tarea de recuperación o alguna actividad extra o incluso tutorías de ser el caso. No hablamos, en este caso importante recalcar que el docente tiene que regalar puntaje. Eso no quiere bienestar estudiantil y eso no es lo que le favorece a un estudiante. Lo que hablamos es hacer acciones inclusivas que permitan a este estudiante poder seguir, tener un ingreso adecuado, una permanencia y un término profesionalizante de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez el docente únicamente con brindar un par de minutos más al momento de realizar un examen, de dar la posibilidad de una tarea de recuperación, pues ya son acciones inclusivas. No le estamos regalando nota, pero sí estamos haciendo que este estudiante pues esté en base a sus capacidades y a lo que él puede, a lo que su desempeño pues le permite, ¿no? Tenemos también que vamos a tener un apartado de promedios académicos en el cual vamos a colocar la materia, el semestre. En este caso, pues, tenemos también lo que es los resultados para el primero o segundo parcial y luego el resultado total del promedio, ¿no? Las asistencias, los promedios y pues los distintos apartados que se han dado en ese ciclo. De igual manera, como veíamos al inicio, vamos a tener como herramientas lo que es la matriz de seguimiento. Es decir, la matriz de identificación es la que nosotros le compartimos a ustedes. Ahora la matriz de seguimiento es la que va a llenar tanto docentes como gestores. Una vez que el docente recibe la matriz de identificación, el gestor le comparte, dice, señor docente, usted tiene un estudiante con necesidad educativa especial en su clase. Va a través de esta matriz de seguimiento, pues la va a ir llenando, va a poner los datos de ese estudiante, va a poner qué tipo de atención está recibiendo, si es porque el estudiante tiene necesidades educativas, presenta discapacidad, lo va a marcar con una X, o también es un estudiante que está cursando tercera matrícula, pues lo va a poner. Las acciones realizadas, si se ha dado distintos tipos de gestoría, si se ha dado algún taller, algún tipo de tutoría o una acción similar que el docente ha realizado para alcanzar un poco las competencias con relación al estudiante. Y de igual manera, si el acuerdo se realizó entre docente y estudiante, o fue un acuerdo que se realizó con el gestor, o con bienestar estudiantil, o algún otro tipo de acuerdo que se haya llegado. Y la descripción de los acuerdos, pues vamos un poco a describir de qué manera pues se ha llegado a esto. De pronto a través de una reunión con la gestoría se acordó que el estudiante pues se le va a dar la facilidad de tener una vez a la semana diferentes tipos de tutorías adicionales, ¿no? Y tenemos los medios de verificación. Esto es lo que comentamos, la importancia de poder evidenciar cualquier comunicación que ustedes tengan con el estudiante mediante correo electrónico o si de pronto llegaron a los acuerdos, le hacen firmar un consentimiento informado, pero cualquier medio que nos permita a nosotros poder evidenciar. Pueden ser correos, imágenes, memos, diferentes tipos de documentos. Y por otra parte, pues también vamos a ver aquí los resultados del primer parcial, resultados del segundo parcial y al final el total del ciclo, ¿no? Importante considerar que debido a que ya estamos prácticamente, ya terminó el primer parcial, estamos a poco de empezar el segundo parcial, pues es un proceso que no lo hemos abordado de una primera instancia. Quizá muchos de nosotros desconocíamos que existían estudiantes con necesidades educativas especiales que estaban viendo la clase. Entonces, lo único que vamos a hacer para el primer parcial, ya en el segundo pues se normaliza, es poder poner los datos como nombres del estudiante, identificación, carrera, y pues lo único que vamos a llenar son, en este caso, las asistencias, el promedio, para lo que corresponde al primer parcial. Con relación a acuerdos o diferentes tipos de fortalezas que se haya llegado para alcanzar las competencias, quizá en este primer parcial no se haya dado porque no tenían identificado al estudiante.
Pero si el docente, por eso no lo van a poner por ahora en la matriz, pero si el docente dice, a pesar de que yo desconocía que era un estudiante con una necesidad educativa especial o incluso con una tercera matrícula, yo realicé de forma independiente como parte de mi proceso de enseñanza-aprendizaje, realicé con el estudiante tutorías adicionales o tuve con el estudiante, le otorgué la posibilidad de unos minutos más luego del examen o incluso le di la posibilidad de que él presentara tareas de refuerzo. Entonces, este tipo de acciones que ya pudo haberlas realizado el docente, las puede identificar en la matriz. Ya para el segundo parcial, pues van a llenar todos los apartados, ¿no? Los distintos acuerdos y los medios de verificación que se hayan presentado. De igual manera, pues vamos a tener la matriz de seguimiento a estudiantes beneficiarios de ayudas económicas, que es muy similar, pero pues por ahora no vamos a trabajar con ella, ¿no? Entonces la vamos a pasar. Ya. Otro de los procesos que llevamos como jefatura es el seguimiento de los estudiantes que cursan su tercera matrícula. Sabemos que esta es una excepcionalidad, pero es un proceso bastante delicado, bastante riesgoso para el estudiante, que si llegase a perder su tercera matrícula, pues lamentablemente va a perder toda la carrera. Entonces, por eso la importancia del seguimiento. Tenemos la matriz de identificación para los estudiantes en tercera matrícula. Veamos aquí un ejemplo de otra facultad, pues tenemos, así nosotros entregamos la matriz. La carrera, la cédula, los distintos datos del estudiante y pues los medios para comunicarse, ¿no? Los correos electrónicos. Esta es la matriz que van a recibir en el caso de la identificación de tercera matrícula. Esta matriz ya fue socializada con cada una de las autoridades de las 17 unidades académicas y ya se encuentra, pues en este caso, también con ustedes, ¿no? Por otra parte, tenemos lo que, así como las necesidades educativas, tenemos una matriz de seguimiento, para la tercera matrícula también tenemos una matriz de seguimiento. En el caso de tercera matrícula, únicamente se va a llenar la matriz de seguimiento. No hay ningún otro insumo o informe que tenga que el docente o gestor presentar. Únicamente es la matriz de seguimiento. Entonces, ustedes reciben por parte de Bienestar Estudiantil la matriz de identificación. El gestor se encarga de distribuir a cada uno de los docentes. El señor docente, usted cuenta con un estudiante que está cursando tercera matrícula. Perfecto, entonces el docente va a proceder a llenar su matriz de identificación para lo que es este primer parcial, que prácticamente pues ya lo abordamos un poco tarde. Vamos a poner lo que es la carrera, los distintos datos de identificación del estudiante. Si se encuentra o no matriculado, importante identificar. No recuerdo si fue esta facultad, pero sí nos hicieron llegar algunas inquietudes en el caso de que habían estudiantes en la matriz de identificación que se identificaban con una tercera matrícula. Sin embargo, al momento del gestor, el docente, hacer ese primer acercamiento, los estudiantes no constaban con tercera matrícula. Hay distintos tipos de factores para que se dé esto. Hay estudiantes que están cursando su tercera matrícula y sin embargo ellos hacen la anulación. Al anular la tercera matrícula, pues obviamente en el sistema ya no les va a reflejar. O de pronto son estudiantes que efectivamente tenían una tercera matrícula, pero postulan al proceso de tercera matrícula y se acogen a la resolución del Consejo de Educación Superior, que es el literal K, en el cual el estudiante se le hace una excepcionalidad para que no curse como tercera matrícula y no le refleje de esa manera en el sistema. Entonces son excepcionalidades que el estudiante al cual se puede acoger y pues no, efectivamente, a pesar de que la matriz de identificación se lo mencione como tercera matrícula, pues el estudiante tiene otra condición. En esos casos, únicamente el docente... Estimada psicóloga, disculpen nuevamente la interrupción, pero tengo 3 docentes que tienen levantada la mano en este momento. Ya, perfecto. Terminemos este punto y avanzamos con las preguntas de los docentes. Sí. Ya, para el caso de estos estudiantes que presentan su tercera matrícula y que de pronto hayan hecho retiro voluntario o que se hayan acogido a literal K, a la resolución del CES, únicamente se va a llenar los datos y se va a poner en el apartado de observaciones únicamente los datos y en el apartado de observaciones el estudiante hizo retiro voluntario de tal materia o el estudiante se acogió a la resolución del Consejo de Educación Superior, literal K, y por eso no está cursando la tercera matrícula actualmente. Perfecto. Entonces, si podemos seguir adelante con las consultas que tenían los docentes, por favor. Ingeniera Bravo. Hola compañeros, hola psicóloga. Una pregunta. Yo tengo una estudiante que tiene una discapacidad física. En ese caso, ¿cómo procederíamos con esta persona? Porque ella, ahorita yo soy docente virtual y ella tiene una discapacidad física del 40%, me parece.
Ya, igual yo me imagino que hay que llenar toda esta documentación que pide bienestar estudiantil, pero digo, ¿hay alguna acción que tendremos que dejar de forma evidenciada para Perfecto, poder estimado ayudar a docente. esta persona? Muchas gracias por esa inquietud. En este Gracias. caso, sí quisiera que se comunique con su gestora o gestor de facultad y verificar si esta estudiante está dentro de la matriz de identificación. Ese es un primer punto. Hay estudiantes que sí nos colaboran, suben su carnet a través Sí, del sí SIU. está, sí está. Sí está, perfecto, perfecto. En este caso, pues lo que vamos a hacer es llenar la matriz. Permítame retroceder un poco. La matriz de seguimiento para estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, a usted le llegó únicamente un estudiante para este periodo. Pongamos ese ejemplo. Entonces usted va a llenar esta matriz de seguimiento de la estudiante y pues aquí se va a marcar los distintos acuerdos. De pronto me dice tiene discapacidad física. De pronto usted ya viene realizando diferentes acciones inclusivas con la estudiante. O de ser el caso que tenga ciertas dudas cómo proceder, usted se comunica con nosotros como Bienestar Estudiantil para poder brindarle la asesoría del caso de las distintas acciones inclusivas que se podría realizar con estudiantes. Entonces, esos acuerdos a los que ha llegado, las distintas acciones que ha realizado, pues las va a poner en este apartado, en esta matriz de seguimiento, ¿no? Para proceder. Y sí sería bueno que nos hagan la derivación para verificar en el área de salud estudiantil si la estudiante está recibiendo un ¿Qué tratamiento forma de oportuno. ver, ampliar esta imagen donde dice acuerdos? Es que yo soy súper ciega, discúlpeme, no alcanzo a ver donde dice acuerdos. Me gustaría ver qué es O lo sea, que dice aquí, se lo voy porque a no veo leer nada. porque me parece que no me permite ampliarlo. Entonces, en acuerdos vamos a evidenciar, dice, el acuerdo fue con el estudiante, fue con algún representante legal, fue con el docente, con la autoridad, o sea, vamos a marcar entre quién se dio el acuerdo, si el acuerdo fue con el estudiante, se dio a través del docente, a través tal vez de la autoridad de la facultad que deriva directamente el caso, o se dio de otra manera, tal vez fue con el gestor o con la Y unidad de donde bienestar dice acciones estudiantil. realizadas, ¿qué dice ahí? Disculpe. Perfecto. En acciones realizadas van a ser los distintos tipos de acciones inclusivas que ha realizado el docente. Tal vez se dio un proceso, como hablábamos, de que la docente identificó al estudiante y hace la derivación a bienestar estudiantil. Eso ya es una acción, lo vamos a marcar. O de pronto el docente llegó a un acuerdo con el estudiante y le dio la posibilidad de tener una vez a la semana tutorías luego de clases. Entonces, eso también es un acuerdo o una acción realizada que podemos marcar en este apartado, ¿no? En el caso también tenemos luego, dice, descripción de los acuerdos. Vamos a poder describir cuál es la acción que se ha realizado. En este caso, pues marcamos aquí, por poner un ejemplo, fue derivado a bienestar estudiantil. Y aquí vamos a indicar, el estudiante fue derivado a bienestar estudiantil en el cual se le dio el acompañamiento psicológico y se hizo la derivación con los psicopedagogos. Entonces, pues esos son los distintos apartados que vamos a llenar. Y los medios de verificación. De pronto usted como docente dice, yo me comuniqué con el estudiante mediante correo electrónico, hice la citación, la derivación para que el estudiante tenga el primer acercamiento con su gestor y eso es algo que queda evidenciado, ¿no? Entonces, o de pronto me comuniqué con el estudiante mediante WhatsApp, a través del grupo que tengo con los estudiantes de ese curso, también lo puede evidenciar, por favor, hacer un print, guardar en una carpetita del estudiante, todas estas evidencias que para ustedes pues, es una fortaleza luego que ya termine el ciclo académico, ¿no? O de pronto fue una llamada, pueden guardar esa llamada, todo esto nos sirve a nosotros como evidencia. Perfecto, luego Sí, pues gracias. usted, muy amable, estimada, se va a colocar las asistencias y los promedios por cada parcial. Me parece que había otros docentes que tenían alguna inquietud, por favor. La gestora de la carrera, Elizabeth Macías, carrera Sí, de adelante, estimada. TPA. Hola, buenos días, estimada psicóloga. Buenos días. Buenos días. Me pareció que al inicio de su exposición indicó que los estudiantes de tercera matrícula también estaban considerados como NEE. ¿Es así o a lo mejor escuché mal? También. Precisamente. ¿Y por qué identificar o poner dentro de la categoría de una necesidad educativa especial no asociada a una discapacidad, no solo tercera matrícula, sino también los estudiantes beneficiarios de ayudas económicas? El tema de la tercera matrícula es algo que se nos ha solicitado a nosotros como jefatura poder hacer ese seguimiento. Y dentro de este gran proyecto que tenemos, que tributa para el Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de la Comunidad Universitaria,
Los estudiantes que cursan una tercera matrícula están viendo un proceso de excepcionalidad que le brinda la universidad. Y el gran riesgo que tenemos con estos chicos es que si pierden su tercera matrícula, puede estar tal vez ser su última materia de todo su periodo académico. Pierde la tercera matrícula, perdió lamentablemente toda la carrera y no tenemos opción a poder brindarles ningún tipo de apoyo adicional. Entonces realmente el poder brindar ese acompañamiento, esa apertura desde que el estudiante está cursando este primer ciclo con su tercera matrícula. Lamentablemente nos ha pasado que en muchos casos tenemos estudiantes con discapacidad y a su vez que están cursando una tercera matrícula. Y solamente cuando el joven ya está tal vez a mediados de primer parcial, segundo parcial, cuando ve que realmente la situación se ha desbordado, es que el joven se acerca a esta área a solicitar ayuda, a decir, tengo una discapacidad, pero nunca lo dije, nunca subí el carnet, no se lo mencioné a mi docente, no se lo mencioné a mi gestor y me estoy quedando de la tercera matrícula. Entonces son situaciones realmente alarmantes que por eso la importancia de nosotros poder brindar ese acercamiento y solicitar el apoyo a ustedes como docentes que si pueden hacer esa observación o identificación de que hay algún tipo de problemática que presenta el estudiante, pero no lo está comunicando a sus docentes o gestores, nos puedan trasladar esa inquietud a nosotros como bienestar estudiantil para poder hacer el debido diagnóstico e identificación. Ya, en ese caso sería no asociado a una discapacidad, No lo de asociado. la tercera matrícula. La otra pregunta, mi estimada psicóloga, que tenía es, cuando se presentan este tipo de casos de estudiantes que tienen tuvieron alguna enfermedad genética y que eso ya se calificaría como no asociado a una discapacidad, tendríamos que hacer una derivación como gestores hacia el área médica, ¿verdad? Dependiendo del caso, hay muchos estudiantes que están padeciendo de enfermedades catastróficas, y no solo ellos, sino que puede ser una tercera persona, puede ser un familiar, puede ser que ellos sean cuidadores. Entonces, de ser el caso del estudiante, si es que el estudiante está recibiendo el tratamiento oportuno, si el estudiante no tiene ningún tipo de problemática, pues no habría necesidad de una derivación. Pero ahora, si ustedes ven que el estudiante, tal vez por tema de carencia de recursos, por distintas problemáticas familiares que se puedan presentar, está presentando un quebranto en su tema de salud o realmente es una dificultad que se presente y que les impide a ustedes como docentes brindar o tener ese alcance al momento de brindar las clases al estudiante, pues pueden hacer la derivación a través de la gestoría de la unidad académica, quien se va a encargar de remitir a bienestar estudiantil para que nosotros, sea derivación en el área de medicina general o algún tipo de acompañamiento adicional que el estudiante necesite, podamos brindar esa cobertura. Lo último, psicólogo, y ya no le resto tiempo, estos formatos, la periodicidad es al finalizar el ciclo, es decir, cuando termina el segundo parcial. Claro, al finalizar cada parcial. En el caso del primer parcial, lo único que nosotros vamos a llenar, si fuera el caso de que como docente me dijeron, tiene un estudiante tal vez con necesidad educativa especial o con tercera matrícula dentro de su salón de clases, pues lo único que vamos a marcar es, obviamente, los datos del estudiante y los apartados de asistencia y promedio para poder ver cómo le fue al estudiante en ese primer parcial. Y un detalle adicional, que si el docente, como parte de su propia acción, hay muchos docentes que realizan acciones muy, acciones inclusivas, pero ya como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso sin necesidad de ningún tipo adicional de solicitud, sino que ya es como que docentes ya lo tienen incorporado, de pronto brindarle al estudiante tiempo adicional o alguna tarea de refuerzo o alguna situación por el estilo, y el docente puede evidenciar, perfecto, este estudiante tenía una tercera matrícula o tiene una necesidad educativa especial, yo no lo tenía identificado, pero puedo ver que yo realicé estas acciones inclusivas, lo puede poner dentro de este apartado. Y en el caso de que no se haya realizado para este primer parcial, no hay ningún inconveniente, únicamente nos va a llenar la asistencia, promedio y observaciones. De pronto el docente puede haber tenido algún tipo de problemática con el estudiante, alguna situación que se presentó, pues podemos marcarlo en el apartado de observación. O de pronto el docente puede decir, realicé tales acciones inclusivas con el estudiante y me fue excelente, el estudiante alcanzó buenos promedios, alcanzó las competencias mínimas requeridas, entonces también lo puede poner en el apartado de observaciones de ser el caso, ¿no? Listo. Solamente como novedad sería interesante que lo podamos automatizar, así como ya algunas. Precisamente. Sería Precisamente interesante. uno de los grandes retos que tenemos y esperamos que para el próximo ciclo todo este proceso va a ser automatizado. Bueno, es una labor muy ardua. La jefa del área, la ingeniera Carla Muñoz,
está atrás de ese proceso y esperamos lograrlo que para los futuros ciclos este proceso sea completamente automatizado, que simplemente el docente a través del SIUC realiza, pues llena estos apartados y ya todo el proceso pues va a estar de una manera más práctica, más, lo vamos a tener automatizado, ¿no? Entonces, eso es una de las aspiraciones que tenemos, esperamos llegar a ello. Muchas Una preguntita, buenas, disculpe, psicóloga. ¿Y esta Adelante. matriz nos lo va a proporcionar este semestre, este parcial? ¿Quién nos lo daría? Ya, en el caso de las matrices de identificación y las matrices de seguimiento, tanto para necesidades educativas como tercera matrícula, ya fue proporcionada a las autoridades de sus distintas unidades académicas y a estas alturas ya tiene que haber sido socializada por parte de la gestoría de las unidades académicas con sus distintos docentes y gestores. Si de pronto usted como docente no recibió la matriz es porque quizá no tiene ningún estudiante con una necesidad educativa especial o con tercera matrícula. Pero de ser así el caso, lo que sí podría ser y lo que sí le van a hacer llegar, permítame retroceder, es la guía de observación docente. Todos los docentes van a tener esta guía. Y si de pronto identifican que dentro de sus actividades académicas tienen un estudiante que presenta una problemática repetitiva, ciertos rasgos que afecta, de pronto es un estudiante que influye mucho dentro de sus compañeros, molesta mucho en clase, realmente no permite que el docente pueda brindar su proceso con normalidad, lo puede identificar a través de estos distintos indicadores y trasladar esa inquietud con su gestor para que a su vez haga la derivación con bienestar estudiantil. Y efectivamente, psicóloga, eso ya nos llegó y nosotros lo compartimos con los gestores de carrera. Yo tengo entendido que también los gestores de carrera pues, ya identificaron a los docentes en específico, a los que tenían que enviar, ¿no? Ya lo tienen que haber hecho. A lo mejor el que no ha recibido es porque justamente no tiene ningún estudiante con esta, vamos a decir, caso, ¿no? Sí, muchísimas gracias, mi estimada doctora. En este caso, pues por favor, recalcarles, nosotros como Bienestar Estudiantil tenemos las puertas de esta jefatura abiertas. Sepan que nosotros estamos conformados por 3 jefaturas: salud estudiantil, consejería académica y protección social. Las puertas siempre están abiertas y necesitan algún tipo de asesoría sobre qué acción inclusiva realizar, de pronto tienen dudas, tienen un estudiante que es un gran reto, de pronto dicen, nunca me ha tocado un estudiante con discapacidad visual o discapacidad auditiva, es la primera vez, no sé cómo proceder, pues ustedes pueden acercarse con nosotros, pueden solicitar ese acompañamiento, esa asesoría. Entonces, pues lo que buscamos con este proceso es realmente generar una comunicación bidireccional y que podamos hacer un proceso mancomunado para que esta universidad pues sea cada vez, tenga un proceso de fortalecimiento a nivel de inclusión educativa. Perfecto. ¿Y Bueno, cómo podríamos contactarla si nosotros, por ejemplo, tenemos todas las clases virtuales? Perdón, ¿cuál sería la pregunta, por favor? Ajá, o sea, ¿cómo podemos contactar a Bienestar Estudiantil a través, si tenemos alguna duda? Por Puesto que supuesto, nosotros tenemos bueno, pues todas nosotros, nuestras clases virtuales, sería, no sé, pues un chat o algo, un teléfono. claro, nosotros los invitamos, si quieren venir físico, estamos por a Puertas de 6 frente a la Facultad de Educación Física, o si gustan pueden escribirnos a los correos electrónicos que con mucho gusto nosotros siempre estamos prestos, o incluso pueden comunicarse con nosotros vía telefónica, no hay ningún inconveniente, pues no, existen varios medios de comunicación y pueden a través de la gestoría solicitar nuestros correos electrónicos para poder estar en contacto con ustedes. Perfecto. Entonces, le mencionaba que al inicio de cada, muy amable por su pregunta, al finalizar cada proceso de matriculación, el departamento de DGTI nos remite a Bienestar Estudiantil la matriz de estudiantes matriculados, el total de estudiantes legalmente matriculados para el periodo que antecede, ¿no? Entonces vemos, el total de estudiantes matriculados para el periodo 2023-2024, ciclo 1, es de 60.691 estudiantes en la Universidad de Guayaquil, de los cuales 439 representan estudiantes con distintos tipos de necesidades educativas especiales. Entonces vamos a ver para la Facultad de Ciencias Administrativas, vamos a buscar a la facultad, tenemos un total de 61 estudiantes con necesidades educativas especiales, de los cuales 32 presentan discapacidad física, 11 por visual, 8 por auditiva, 4 psicosocial, 4 intelectual y 1 de lenguaje y pues otros tipos de condiciones que se presentan. Entonces realmente vemos que existen los distintos tipos de necesidades educativas, de todas tenemos al menos una, ¿no? 61 estudiantes es un gran reto. Estos son los estudiantes que se han identificado, pero si bien es cierto, sabemos que muchos de ellos
por ese temor, por ese miedo al rechazo, por ese estigma social que a veces existe, ellos pues simplemente no suben su carnet de discapacidad al SUB o no le indican al docente o a su gestor que tiene algún tipo de condición. Entonces realmente nosotros como docentes, esa sensibilización de poder identificar a estos estudiantes que puedan tener algún tipo de problemática para poder nosotros brindarles un proceso de acompañamiento oportuno según sea el caso. Perfecto, y bueno, ya estamos por terminar la charla, creo que tienen algunas inquietudes, pero no sin antes mencionarles que como jefatura tenemos el gran proyecto que es la ficha socioeconómica para estudiantes de la Universidad de Guayaquil. La Coordinación de Protección Social y Bienestar Estudiantil, el Decanato de Vinculación con la Sociedad y Bienestar Estudiantil, propone un levantamiento de información social mediante la aplicación de herramientas a través de la implementación de una ficha socioeconómica que permita conocer la realidad del discente que se educa en esta institución, con la finalidad de elaborar políticas, programas y proyectos que aporten a las mejores condiciones del desarrollo físico, intelectual y social en la comunidad universitaria. La ficha socioeconómica es un proyecto que se aspira a que esté automatizada y que los estudiantes desde que ingresan a la universidad puedan llenar estos distintos insumos para nosotros tener un conocimiento real de la condición del estudiante. Esta ficha está estructurada por datos personales, los datos académicos, la situación laboral, datos domiciliarios, datos del grupo familiar y datos económicos del estudiante. Vamos a ver a continuación lo que va a hacer la ficha, este es el modelo, y pues esperamos que este proceso también pueda ser automatizado. Estamos trabajando muy arduo para que este proceso se llegue a dar. Y pues por otra parte, para finalizar las distintas normativas a las cuales nos acogemos para llevar a cabo los distintos procesos. Tenemos el Reglamento de Régimen Académico, que en el artículo 5 nos habla de enfoques de derechos en la educación superior. En el artículo 68, atención a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. Tenemos el Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil en el título 6, Principios de Igualdad de Oportunidades. En el artículo 133 nos habla del derecho a la educación inclusiva. Artículo 153, Asesoría Pedagógica. Artículo 157, Derecho de las personas con discapacidades. Y el artículo 169, Responsabilidades docentes. Y por otra parte también tenemos la Guía Metodológica Académica 2023, que nos habla de la evaluación de estudiantes con discapacidad. Entonces, por favor, si existe alguna duda por parte de los docentes o algún aporte que quisieran hacer con relación a la experiencia que han tenido, pues estamos prestos. Solamente disculpe, creo que le interrumpí. No se preocupe. Quisiera saber si pueden pasar, yo tuve problemas con el internet hoy día en la mañana, entonces no pude escuchar toda la charla en la mañana. Si pudieran pasarnos, yo ya llené ahorita la asistencia, ¿no? Si nos pudieran pasar a los que asistimos o a nuestro mail institucional la charla para poderla ver desde el principio, la ¿Quisieran grabación. que sean compartidas las diapositivas? La grabación la está haciendo la facultad. Perfecto, las diapositivas, excelente. Perfecto, entonces con mucho gusto nosotros vamos a compartir con la gestora para que ella pueda ser la vía de comunicación con ustedes y compartir estas diapositivas. No hay cualquier duda que tengan, por favor. Perdón, ¿dónde se marca la asistencia? En la compañera Rangel, ella pasó un link. ¿A ese link se marca la asistencia o a cuál de todos los links? Porque han pasado algunos links de diferentes carreras. Yo marqué en turismo. Sí, Mary, creo que en turismo. En turismo. Oh, nosotros que somos de inglés, entiendo que debería ser en turismo. Ok, listo, gracias. Permítanme, voy a escribir en el chat los correos de la jefatura en caso de que alguien no los tenga. Si hay una duda adicional, por favor. Psicóloga, buenos días. Tenemos algunos docentes levantada la mano. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Sí. Sí, justamente en el caso mío, es la primera vez que tengo un alumno que 2 semanas antes de los exámenes me envió por correo el certificado de discapacidad con el 45% de discapacidad intelectual. Ya a vísperas hago muchos trabajos en grupo y hubo como que hizo una lección que las hice en pareja, un taller. Había parte teórica y parte práctica. Igual lo hice en el examen. Aquí está, ya, tenemos claro la ficha, pero dentro de esta ficha dice acciones que nosotros tenemos que hacer. Es la primera vez, yo soy economista,
yo he dado muchos años, pero yo no sé qué acciones, y yo considero que es un punto clave que debería ir unido esta charla con el formarnos a nosotros como docentes, ¿verdad? El poder, o sea, enseñarnos qué acciones nosotros debemos tomar en estos casos. Por lo menos es la primera vez que a mí me ocurre. Nunca he tenido discapacidades así, incluso conversando, es un alumno de primer semestre y conversando con docentes, compañeros míos, le digo, ¿sabes de esto? Me dice, no, ¿saben otro? O sea, parece que el alumno no ha pasado su carnet, la copia, no ha pasado a todos los docentes, ¿verdad? Y digo, y justamente conversando, le digo, ¿y cómo actuamos? ¿Cómo trabajo con esta persona? Porque literal el examen sacó 0. O sea, y dije, bueno, si es intelectual, asumí yo, ¿no? En mi desconocimiento de esto, dije, bueno, la parte numérica no lo va a hacer, porque en el taller, las 2 horas del taller que hice, me fijé en él, qué hacía, qué compartía con su compañero, qué hacía, qué respondía, y literal nada. Entonces, ahí también viene mi pregunta enfocada hacia el alumno, ¿qué tanto es que el alumno se atribuye su discapacidad para no dar su esfuerzo, para no tampoco presentar actividades, para no hacer las cosas? O sea, ¿cómo debemos nosotros como docentes proceder hacia ese comportamiento de ese alumno, hacia esa situación de ese alumno, si nosotros como docentes no estamos preparados para eso? Entonces, hace un ratito usted dijo, sí, nos podemos acercar a ustedes están prestos. O sea, yo sé que me va a tocar ir allá a bienestar estudiantil a que me orienten, pero en general, o sea, nosotros como docentes no estamos preparados para este tipo de acciones. Entonces, así también de la mano de las actividades de llenar una plantilla, una ficha, también deben haber, así como hay capacitaciones en el uso de la plataforma, en el uso de las clases, los sílabos, también debería crearse un programa de capacitación para cuando los alumnos, o sea, ¿qué debemos hacer nosotros como docentes cuando nos ocurran estas situaciones? Porque yo sinceramente no sé, o sea, no sé cómo actuar con este niño. Y eso justamente esa es mi preocupación, porque no sé cómo actuar. Hola, buenas tardes. Sí, en atención a lo que usted explica, explícitamente tuvimos 1 mes y medio de campaña que hizo el Consejo de Educación Superior para todos los docentes universitarios a través de un curso tipo MOOC para que sea de autoeducación, porque la preocupación no nace en la Universidad de Guayaquil, sino dentro del Consejo de Educación Superior van a comenzar a exigir a todas las instituciones de educación o de nivel superior que comencemos a implementar estrategias y cumplamos con lo que dice la normativa, que habla de una currícula adaptada, no habla de acciones inclusivas nada más, sino habla de una currícula adaptada que a su vez con la... A ver si me escuchan. Hola, hola. ¿Me Ahí pueden se escuchar escucha. ahí? Sí, se le escucha, pero Ahí se le escucha. Este curso fue impartido por todos los medios oficiales de la Universidad de Guayaquil. Hubo una convocatoria masiva que inclusive vino la representante del CES a nuestra institución a difundirlo entre las máximas autoridades de cada unidad con la finalidad que socialicen entre el personal docente y puedan inscribirse a este curso de abordaje y estrategias inclusivas para educación superior, que inclusive se está dando totalmente gratuito y es semanalmente. Entonces, no sé cuántos docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas se inscribieron, porque inclusive todo el personal de mi área lo está haciendo. Eso a nivel de educación superior y los ejes que a nosotros nos supervisan. Ha topado 2 puntos importantes. Primero, la capacitación docente. El semestre pasado y en este semestre también la Coordinación de Gestión de Personal Docente dio una capacitación con respecto a este tipo de situaciones inclusivas, porque tanto a ellos como a nosotros nos exigen el abordaje. Entonces también quisiera saber si ustedes se inscribieron a este curso que fue totalmente gratuito para docentes de la universidad. Con respecto a la implementación o a la guía que se necesita, el Vicerrectorado Académico a través
de la Jefatura de Gestión Curricular ya tiene listo el borrador de la guía metodológica para estudiantes con NE asociadas o no a una discapacidad de la Universidad de Guayaquil. Sé que en los próximos meses ya esta guía debe ser aprobada pues, por la máxima autoridad y por el ente del Consejo Superior para comenzar a ser difundida entre los docentes. También de muy buena mano pues se está trabajando en las mallas híbridas y dentro de las mallas híbridas también va a incluir las currícula adaptada para este tipo de casos. Entonces, eso es un proceso que no solamente le concierne a bienestar estudiantil, nosotros hacemos el seguimiento al estudiante y que garantizando que los entornos, tanto del docente como el estudiante, sea acorde para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje lo más dinámico y oportuno posible. Que sí es un reto y que las cosas se inician de algo, pero este proceso no es nuevo. Nosotros lo venimos haciendo desde el semestre pasado como un piloto, pero desde este semestre es obligatorio. ¿Por qué? Porque está dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades, donde la Universidad de Guayaquil, a través de sus autoridades, en el mes de enero, tiene que entregar el primer reporte de todas las acciones y de todo lo que se ha hecho. Entonces, por ese motivo, nosotros a través de los gestores hemos estado un poco más gestionando y con que las autoridades de cada unidad puedan invitarlos a ustedes para que conozcan un poco más de los instrumentos que se van a usar. Si bien es cierto, para algunos es nuevo, para otros no, pero nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan conocer cómo hacerlo y que no están solos. Si bien es cierto, es un reto quizás para el docente que por primera vez le toca a un estudiante con una discapacidad psicosocial, que son a veces un poquito más difíciles de abordar, pero más sin embargo nosotros queremos que se derive al estudiante en el caso de que no haya una interrelación correcta, para nosotros también derivar al área psicopedagógica y a través del abordaje de las dos psicólogas, tanto del área educativa como la de atención primaria, podamos brindar un mejor servicio. Entonces, no sé si con eso abarqué alguna de las preguntas. Yo sí quisiera que a través del gestor de facultad de bienestar, pues estén pendientes de todas las charlas que se realizan y de los cursos que se dan, no solamente nosotros, sino con el apoyo externo de otras instituciones. Para este año y el año anterior también se realizó la primera jornada llamada UG Siempre Inclusiva. Esta jornada fue de una semana, donde nosotros durante 6 horas al día se impartieron charlas de adaptaciones inclusivas, de sensibilización, de lenguaje de señas, donde se invitó a toda la comunidad docente a participar de la misma y se dio un certificado de 40 horas académicas. Entonces, que el cual fue firmado por las autoridades de nuestra universidad. Entonces, como bienestar estudiantil lo hacemos cada año. Lo que no sabría confirmarle es si la participación de docentes de la Facultad de Administración estuvieron dentro de los procesos que se han hecho. Si no, pues este año volvemos a hacer nosotros estas iniciativas que año a año lo hacemos y con mucho gusto pues nosotros enviaremos la comunicación a la facultad para que se invite nuevamente a la comunidad docente a participar de la misma. Hola, buenos días. Dígame, buenos días. ¿Cómo está? Les saluda Guillermo Ortiz, gestor de Bienestar Estudiantil de Negocios Internacionales. En primer lugar, agradeciéndole a Dios por este momento que es muy acertado porque hay muchas dudas con tema a necesidades de estudiantes con necesidades con discapacidades en el tema especial. Por ejemplo, en el caso de nosotros, conjuntamente para alivianar la carga y como la matriz de estudiantes de tercera matrícula nos llegó recientemente, entonces como para no sobrecargar al profesor, en conversaciones con nuestra directora lo que hicimos, como ya el primer parcial está por cerrarse, entonces elevar a centro de cómputo que nos ayude con información, cómo es de los profesores que tienen estudiantes con tercera matrícula, la nota y el porcentaje de asistencia. Y poder en este segundo parcial darle un seguimiento más apropiado en conversaciones con el docente y con un poco más de antelaciones para que no sienta justamente esa sobrecarga laboral. No sé si está correcto ese proceso, pero es una conversación que tuvimos con mi directora, la ingeniera Rangel, y ella lo sostuvo con el director de centro de cómputo, en el cual, porque la información ya entra en el sistema, entonces el objetivo no es sobrecargar a los compañeros, sino más bien ayudarlos. Ese es por primero. Y segundo, el tema de de psicología, justamente yo lo conversé creo que con la doctora Sally y también con el decano en una conversación pero de manera verbal y también en una reunión que tuvimos ahí en filosofía de que hay muchas derivaciones psicológicas
y que es un tema que de pronto hay que tomarle mayor atención. Otra cuestión, por ejemplo, bienestar estudiantil, de pronto ver la manera cómo nos ayudan, porque como gestor de bienestar me ha tocado en mi carro llevar personas embarazadas, que es un problema. Imagínense que le llega a pasar algo. Personas que han tenido accidentes de tránsito aquí afuera, que han ingresado y me ha tocado llevarlas en mi vehículo. Entonces, ver la manera como de pronto ejecutamos esto y tener un centro médico, se puede decir algo más cerca que esté en todas las facultades, o sea, porque hay a veces problemas de fondos que ya se nos escapa, porque los estudiantes muchas veces en los cursos están enfermos y enseguida llaman al lector, y el lector que tiene en ese momento coger su vehículo, pedir alguna ayuda e ir hasta el centro que realmente está un poco lejano. Entonces, ver la manera cómo podemos trabajar en conjunto estas soluciones y para que tener algo más efectivo, mi querida doctora. De Entonces, con hecho, respecto a la concuerdo, tercera matrícula, no sé si A ver, lo de hecho, respecto a la primera, concuerdo mucho con lo que dice aquí el ingeniero Ortiz. Efectivamente, eso nos ha pasado mucho y el transporte, yo se lo he pedido también algunas veces acá al doctor Héctor, bueno, en fin, eso es una falencia que tenemos y que, bueno, pues un área más a mejorar y urgente. Lo que sí también voy a pedir, estimadas, es que a las 12:30 tenemos que ya ir cerrando esto porque viene otra reunión. ya, entonces voy a contestar muy rapidito. Con respecto a la iniciativa del gestor, pues perfecto, no hay ningún problema, porque recordemos que el seguimiento para los chicos con tercera matrícula no era un informe al final del ciclo. Lo que nosotros buscamos es que haya una detección si es que hubiera algún problema, alguna dificultad de hacer que pierda su tercera matrícula, porque la idea no es que justamente en el último partido hola, ¿me escuchas? Cierra la puerta, doctor. Hola. No se escucha. Agradezco mucho la participación que han tenido todos, estimados Ahí me compañeros. escuchan. Ya, entonces con respecto a la iniciativa del gestor que habló hace un momentito, sí, efectivamente eso es lo que nosotros buscamos. Si bien es cierto, la matriz se envió hace 22 días a los decanos de cada facultad, nosotros lo que hicimos fue reenviarlos la semana pasada porque no teníamos respuesta con respecto a terceras matrículas. Lo que busca la tercera matrícula no es generar un informe, no es lo mismo que la necesidad educativa especial asociada a una discapacidad. Lo que buscamos aquí es una detección de un posible problema tal vez que puede efectuarse antes de que esté culminando el semestre y ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, nos está pasando algo bastante regular con los módulos de inglés. No pasa en administración porque sé que todavía se mantienen semestrales, pero hay en unas facultades donde los módulos ya son de 2 meses y los chicos los están perdiendo y son su tercera matrícula. Y ellos están estudiando, continúan el semestre normal en las otras asignaturas, pero prácticamente han perdido su carrera. Entonces, lo que nosotros buscamos es que podamos detectar de alguna forma si hay una inconsistencia, si el estudiante está asistiendo o no, y si no está asistiendo, recomendarle que tal vez haga un retiro voluntario para que no pierda esa tercera matrícula, ¿sí? Pero le agradezco si esa es la gestión que queremos, no hay ningún problema que lo hagan desde esa forma. La segunda pregunta con respecto a lo de los accidentes. Si bien es cierto, nosotros ahorita actualmente tenemos un lugar oficial, bueno, esta jefatura está a cargo del doctor Héctor Hidalgo. Tenemos un centro de atención primario, que es el de aquí de Bienestar frente a la Facultad de Educación Física. Nosotros no podemos habilitar como Bienestar Estudiantil puntos externos, por más mínimos que sean, porque cada punto de atención genera una certificación por parte del Ministerio de Salud Pública, que a su vez genera muchos requisitos que le impiden a la universidad tener puntos estratégicos en todas las unidades académicas. Con el segundo punto del transporte, es una preocupación no solo de ustedes, sino que también del doctor Hidalgo, y sé de muy buena fuente que él está haciendo hace algunos meses la gestión para que se nos facilite uno de los transportes de la Universidad de Guayaquil y sea como que acondicionado tipo con una camilla para que podamos usarlo nosotros, es decir, esté a disposición de Bienestar Estudiantil en toda la jornada y que ésta se pueda trasladar a la unidad académica donde haya pasado el accidente. Eso lo está haciendo porque aún tenemos un presupuesto prorrogado y no nos han asignado la suficiente cantidad de recursos para poder adquirir una ambulancia
que en primera instancia era el proyecto que teníamos como bienestar. Entonces, esperemos que el doctor Hidalgo, a través de toda la gestión que está haciendo desde el año pasado, ya pueda solventar este vehículo para que también de alguna forma los ayuden a ustedes, porque entendemos su preocupación. Realmente no estamos exentos nadie de que pase un accidente. Bueno, y con nuestros estudiantes, como dijo el gestor, preocupante es movilizarlos. Por eso, en primera instancia, cuando se produzca el efecto, pues llamen a Bienestar para que puedan acudir, o a su vez recordemos que está el seguro estudiantil, que también presta una atención bastante ágil. El día de hoy tuvimos un percance así mismo en la Facultad de Filosofía, y el seguro estudiantil trajo su ambulancia y con todos los implementos y se llevaron al estudiante que tuvo pues su pequeño accidente. Entonces, no sé si alguna otra duda me queda por el aire, pero Delia, yo le agradezco mucho. Por favor, solicito que coordine con los docentes algunas inquietudes si tuviesen. Nuestras puertas están abiertas y la intención es poderlos ayudar. Si bien es cierto, en este proceso es algo manual que se está manejando y al final van ustedes que firmarlos y entregar con las evidencias. Esperemos que para el siguiente ciclo logremos tener una automatización. Quizás no sé si lo tengamos para ya septiembre, pero yo creo que para el mes de noviembre muy probablemente ya lo vamos a tener listo. Y ahí visitaremos nuevamente las unidades académicas para explicar cómo es este proceso dentro del CIU. Que lo que buscamos también es un poco alivianar la carga que tienen todos los docentes de la universidad, porque entendemos pues el mismo presupuesto que tenemos para todos, hemos tenido que cargar con trabajo que tal vez no nos alcanzamos. Entonces, y otro de los puntos bastante importantes antes de terminar es de que a nivel de educación superior no se hablan de adaptaciones curriculares, sino de transversalización de la currícula. Y con respecto a eso, pues algo que la Universidad de Guayaquil ya está trabajando y que también necesita coordinar con los gestores de formación académica o de gestión curricular en el caso de necesitar algún apoyo para los docentes con cualquiera de estas ramas. Me preocupa mucho también en los casos que los estudiantes con NE necesiten algún tipo de tutorías. Si bien es cierto, ya hay docentes que no tienen más carga horaria para tutorías, pero lo que nosotros estamos solicitando o de alguna forma generando a través de los docentes que en sus 2, 3 horas de elaboración de clases nos permitan 15 o 20 minutos, si es que el estudiante necesita, darle las tutorías académicas a los jóvenes dentro de ese tiempo. Entonces, en el caso que sea necesario, pues no, esto también se lo coordinaría a través del correo electrónico y que el estudiante debe de aceptar para que en el momento que si el estudiante llegase a reprobar la asignatura, pero el docente hizo las acciones inclusivas, hizo el proceso, los exámenes adaptados, planificó tutorías y después de esto un estudiante simplemente reprueba la asignatura, bueno, entonces el estudiante asume la responsabilidad porque como institución de educación superior hemos hecho todo para que él pueda tener un correcto desarrollo dentro de su etapa de enseñanza-aprendizaje. Entonces yo les agradezco a toda la facultad. Sally, gracias por la exposición. Si no hay ninguna otra duda, pues estamos para servirle. Y nuestra oficina está ubicada frente a la Facultad de Educación Muchas gracias. Física. Muchísimas gracias, ingeniera Muñoz. Muchísimas gracias, la psicóloga Ruales. Cualquier otra inquietud me la hacen llegar a mí o directamente, bueno, con las ingenieras o yo con mucho gusto se la hago llegar. En este momento vamos a tener otra reunión justamente con el decano de Bienestar Estudiantil, que también se va a reunir, pero ya es otra reunión. Les agradecemos mucho por su presencia a todos, estimados colegas. Igual esta reunión está grabada y se las vamos a hacer compartir para todos los docentes que la quieran volver a ver o en todo caso que no han podido conectarse para que también tengan acceso a la misma. Muchísimas gracias, colegas. Gracias. Gracias, muy amable, gracias. Gracias. Pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.